¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos de nuevo a esto que es Jugando en Series S. El día de hoy vamos a estar jugando este título llamado Conker Live and Reloaded, este juego que están regalando en su suscripción de Xbox Live Gold. La verdad es que es un título que tenía muchísimas ganas de jugar, nada más que sí estaba un poquito carito hace algunos meses que lo busqué en la Microsoft Store. Y ahorita la verdad es que me cayó de lujo que lo estuvieran regalando en nuestra suscripción. Es un juego muy bueno, es un remake del juego de Nintendo 64, este famosísimo Conker Bad Fur Day, que aquí salió para la Xbox, la primerita, la Xbox gorda, la clásica, vaya. Ya cuando Rare se hizo una compañía que formó parte de los estudios de Microsoft en su allá lejano 2001 me parece. Fue en el año que debuta para estas consolas, y este fue un remake, la verdad, muy bueno. Sí cambia un poquito lo que fueron los chistes, algunas cosas creo que quedaron un poquito más censuradas, pero fuera de eso, la verdad es que en esencia es un juego muy bueno, es un remake muy bueno. Los gráficos eran, en esa época, la verdad es que sí tenían muy buena pinta para ser de la Xbox, la primera Xbox, y la verdad es que aquí en la Xbox Series S se mira muy bien. Como sabemos, tiene el modo retrocompatibilidad que hace que mejore los juegos de forma nativa la consola, aumentando la resolución, y inclusive a algunos juegos les puede poner algún filtro de HDR automático. Y sobre todo creo que las texturas pues se miran muy bien ya con los filtros anti-aliasing, con los filtros que le pone la consola, y la resolución a la que la ejecuta se mira excelente, ¿eh? La verdad es que se los recomiendo muchísimo jugarlos en esta consola. Y además la verdad es que se agradece que venga en español, porque hay una versión de Conker, la primera versión aquí para la Xbox, se llama Conker, pues la Bad Fur Day, pero es un juego que se llama Rare Replay, que trae muchos juegos de la compañía de Rare de aquella época, como Perfect Dark, como Banjo-Kazooie, los clásicos, y también trae esta entrega de Conker Bad Fur Day, pero la trae en inglés. Es algo que no sé, no me explico, que otros juegos sí los traían en español, pero este exclusivamente viene en inglés. Y aquí la verdad es que sí se agradece que venga en español, porque hay muchas cosas que cuando estábamos pequeños pues no le entendíamos, no sabíamos qué querían decir, y ahorita sí se agradece muchísimo. Okay. Vamos a saltar el menú y volvemos enseguida. Ok, vamos a empezar con el gameplay ya. Aquí ya Conker salió de la taberna un poco ebrio, ya como después de 12 rondas, ya ha hecho la guácara. La oaxaqueña ya se aventó aquí el buen Conker y va dispuesto a irse con su conejita a su casa. Tenemos que acompañarlo. Ok. El rendimiento, chicos, la verdad es que no está ejecutándose a 60 FPS, se ejecuta a 30 FPS, pero vaya, es un juego de hace muchos años, es un juego que pues tal vez sí podía ejecutarlo a otra tasa de refresco, pero la verdad es que se mira muy bien. Se mira muy bien el juego. Inclusive tiene algunas caídas, ¿eh? Eso se me hace un poquito interesante. ¿Cómo puede tener caídas un juego? Se entiende que es una forma de emulación, tampoco es como que sea nativo, pero sí me hubiera gustado que, como otras entregas, como Psychonauts inclusive, que se ejecuta a 60 FPS, sí me hubiera gustado que se ejecutara con un rendimiento similar. Vamos a esperar, a lo mejor ya en el gameplay si se ejecuta, porque aquí siguen siendo cinemáticas y se están ejecutando a 30 cuadros por segundo. Inclusive algunas tienen algunas pequeñas caídas, pero vamos a ver si termina ejecutándose ya el gameplay en 60 FPS. Ok, chicos, vamos a volver enseguida en cuanto empiece. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el gameplay. Como les decía, pues no, sí se está ejecutando 30 cuadros por segundo.
La resolución se mantiene un rescalado a 1080p. Se le mete filtros y sobre todo porque la pantalla se hace pequeña. No sé si van a poder ver ustedes aquí en la capturadora que el video se hace pequeño, se ajusta para mantener la resolución natural y que no se distorsione al estirarse la pantalla. La verdad es que este título no lo está rescalando a un 4K como lo hace con los juegos de One o inclusive a los juegos de Xbox 360. Aquí la verdad es que mantiene siempre la relación de aspecto de las televisiones de aquellos tiempos, un 4:3. Y pues sobre todo es para eso, para que no se distorsione, vaya, las texturas, también los píxeles que no se miren estirados y se alcancen a ver feos. Es como si se miraría si agarráramos la Xbox One, la Xbox clásica, y la pusiéramos aquí en una televisión 4K o en un monitor. La verdad es que estirando la pantalla se va a ver borrosísimo, se va a ver muy feo. Y aquí lo que hace es acertadamente mantener una relación aspecto y que corra mejor los juegos. Lo hace en la mayoría de juegos que se ejecutan de la Xbox clásica en esta consola. Y en Xbox One me parece que también hace esto. Se me hace muy correcto, se me hace muy certero que se utilice así. No hay necesidad de jugarlo a pantalla completa si tenemos una pantalla, vaya, de dimensiones ya aceptables, digamos unos 39, 43 pulgadas, ya es aceptable que se mire así. Ok. Aquí Conker sigue crudo, aquí Conker ya no está pedo, aquí Conker ya está crudo. Ok. No puede hacer nada el Conker ahorita. Este juego tiene una comedia, una sátira que la verdad todavía me acuerdo y me sigue dando risa algunos momentos de este juego, porque es muy buen título, se disfruta un montón y tiene muchísimos chistes que la verdad sí sacan unas carcajadas de vez en cuando. Okay. Vamos a aventarnos la otra. So, what does that mean? It means contact sensitive. It's sensitive to ¿Qué hubo? Contextual significa que estás relacionado con el contexto. A ver, pues. Vamos a ver para acá. Es una friega estar usando hacia Conker. Un Alka-Seltzer. Ah, ya dije marcas. Unos saldiuvitas, un desempancito. ¿Qué hubo? Ya me quité la cruda. Contextual. For whatever reason you want to skip all these wonderful cutscenes, just pull the left trigger. But you will have to have watched them. Hasta ahorita me dices, desgraciado. Ok, tenemos que ir para allá. No, sí, es que como les digo, este juego tenía unos buenísimos gráficos para la época en la que salió. Me parece que salió en el 2004, 2005. No fue un juego de lanzamiento para la Xbox. Porque creo que antes de este juego ya había salido este Gravity and Goalies. Algo así se llamaba este juego. El primer juego, la primera entrega de Rare para Microsoft. Me parece que fue este de Gravity and Goalies. Y después viene a salir este título. Ya mucho después salió Conker Live and Reloaded. Sí, miren, les digo, se mira muy bien, la verdad. Se mira mejor, inclusive que Super Lucky Tale. A mí, aunque me digan que no, que es un juego más nuevo, que ya tiene su optimización para Xbox Series S, Xbox Series X, pues yo sigo viendo muy bien este juego, la verdad. Lo sigo viendo muy bien.
sigo viendo excelente. No. Ya me había caído ahí. Ok. Ah, esta pinche gargola. ¿Quién es este This tipo? guy. You think you're coming this way? You can think again. Me acordé que me caía bien You're a gorda. real charmer. I just want to get past, please. No, I don't think so. I've only just got comfy. Have you ever sat on a piece of Gothic architecture for 200 years? Gets right up your ¿Sabes cómo te arse. queda el culo? Thought Creo it que ya was sería hora de time to trasladarme a un move, puente, you'd ¿sabes? say. No puedo I'm mover. not moving now. Isn't it a little bit early in the day to start talking about Gothic architecture? Well, if you care to come a bit closer, we can discuss things. Chicos, si no han jugado este título, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, si no están muy... Y me va a tumbar, me va a tumbar. ¿Cómo le tenía? Creo que le tenía que dar por el otro lado. No, aquí en la llave. Vámonos. A este güey se le tira, si yo me acuerdo que sí se le tira. Ah, les decía, chicos, si no han jugado este título, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Es un juego, es un clásico, Conquer Bad Fur Day. Es un clasiquísimo que tienen que jugar, así les guste o no las plataformas, los juegos de plataformeros. La verdad es que este es un título obligadísimo, es un juego que la verdad hasta hizo cultura. ¿Cómo se le dice a estos títulos que hacen su... es de culto, la verdad. This is really no good at all. Es más, este título sí estoy dispuesto a jugarlo en un gameplay. O sea, ya dije, sí, sé que había dicho que Resident Evil también y todo, pero es que no me adapté a los tiempos. Pero creo que este es un juego que me relaja muchísimo y que sí pudiera estar jugando con ustedes de unos días seguidos y hacer gameplays con esto. También podríamos hacerlo en directo. No sé qué opinan ustedes, chicos. Déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios si le damos, si conseguimos, no sé, 50 likes. Sí, porque no, tampoco voy a poner tan exigente. 50 likes, empezamos con el gameplay y le damos toda la historia para que ustedes, si no lo han jugado o que no tengan pensado jugarlo, pero quieren acompañarnos pasando esta historia, pues le damos seguro. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Este es un breve vistazo de lo que es Conquer Live and Reloaded en su consola Xbox Series S. Recuerden que lo pueden encontrar en su suscripción de Xbox Live Gold. Este no es un juego que encuentran en Game Pass, chicos. Este juego me parece que va a estar del 1 de julio. O sea, bueno, hoy no es primero, pero desde hoy hasta el día 15 de julio lo van a poder encontrar gratis, totalmente gratis, en su Microsoft Store. Recuerden darle en comprar, que lo adquieran en su biblioteca y de ahí lo van a poder descargar en cualquier momento, en cualquier consola, desde Xbox 360 hasta la Xbox Series X o Xbox Series S en su caso. Ok, chicos, vámonos despidiendo, nos vemos en el siguiente gameplay y en el siguiente video especial de esta semana. Nos vemos, chicos. ¡Tua!